Vamos a ver aquí. San Juan capítulo 13. Vemos en el capítulo 12, toma esta escena, y en el capítulo 13 mire este. Estamos mostrando esto, recuerde, que una persona no puede tener actitudes cerradas, porque para que usted actúe contra la palabra de Dios, tiene que ser ungido. Usted no lo puede hacer. El único que puede hacer actitudes contra la palabra de Dios es Satanás y su ejército. Usted no está diseñado para eso. No, ni siquiera Judas podía lograrlo. No lo simpatizaba Jesús y ahí se mantenía. ¿Sí? Con actitudes, esas actitudes fueron sembradas y aparecieron en Judas. Pero él no podía levantarse directamente contra Jesús, solo indirectamente, sembrando un poquito de cizaña o algo. Pero directamente irse contra Jesús no podía. Pero a él recibió ese espíritu, no lo detectó, tenía esa actitud indiferente con Jesús y no lo corrió de su vida, lo dejó, lo manifestó, muchas veces lo habló. Entonces dice la Biblia aquí, en San Juan capítulo 13, dice aquí, el versículo 20, de cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió, dice el verso 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Quién es el que va a entregarlo a él? ¿Quién es el que va a traicionarlo? Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, será Juan. Por eso él da el nombre. Los demás dicen que vieron el mover de muchos que no están de acuerdo, pero no sabían el nombre. Pero dice Juan, siempre él quería saber la verdad. Entonces dice el versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este discípulo, Juan, pues hizo señas Pedro que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces él, recostado sobre el pecho de Jesús, dijo al Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después, y escucha esto, ¿ve? Después del bocado, Satanás entró en él. Tanto él venía desde atrás. Y el profeta dice, cada vez que terminaba los cultos, él estaba ahí bien en el culto. Terminaba el culto y Jesús seguía predicando. Él seguía hablando en compañerismo. Judas rápido aprovechaba para ir a sus amigos, dice fariseos, saduceos, porque él era una clase bien alta y tenía muchas relaciones con ellos. Y muchas veces le gustaba ir y discutir con ellos lo que había aprendido con Jesús. Y obviamente pues no le ganaban a ellos, porque él había aprendido de Jesús. Pero dice, ¿qué es lo que le falló? ¿Cuál fue la causa por la que Judas terminó como terminó? Fue que él nunca se soltó del compañerismo de gente que él sabía que odian a Jesús. ¿Sí? Entonces, pero él no de frente rápido se le entregó, no, él estuvo. Y el profeta dijo, cuán duro era para Jesús saber las actitudes de Judas y nunca reclamárselo. ¿Sí? Año tras año, hasta que llegó al final de su ministerio. Entonces, Judas ya empezó ya a hablar, ya a molestarse, a mostrar su insatisfacción con Jesucristo, porque eso crece. Cualquier actitud mala que empieza a manifestarse en la vida de una persona, crece, porque tiene vida. Una actitud errada en una persona no puede quedarse en la misma condición que empieza. Crece, ¿por qué? Porque las actitudes erradas no son naturales de la persona. Cuando Dios creó al hombre, lo creó y lo diseñó y lo hizo imagen y semejanza de él. ¿Sí? Pero Satanás empieza a trabajar y empieza a manifestarse actitudes erradas, y eso va creciendo. Entonces dice, creció tanto que Jesús dijo, hay alguien que me va a entregar, hay alguien, porque Judas escuchaba que había planes de matar a Jesús, que había planes de que alguien lo entregara. Todo eso le llegó a gustar, y había una gran recompensa por eso. Le llegó a gustar, pero que él pensaba
que se da cuenta, él pensaba que, pues, no creo que atrapen a Jesús, no creo que realmente maten a Jesús. Él tiene como defenderse, ¿sí? Entonces, él pensaba esas cosas. Y cuando él no vigiló esa actitud equivocada en su vida, eso fue creciendo. Él no sabía que era Satanás. Pero la Biblia dice que Jesús dijo, pues hay uno que me va a entregar. Porque Satanás no podía hacerlo daño desde afuera. Quería hacerlo daño con los romanos, no podía. Quería hacerlo daño con fariseos y saduceos, no podía. Para hacer daño a Jesús tenía que ser un apóstol de Jesucristo. Tenía que ser desde adentro. Y para que sea desde adentro, tenía que trabajar con esa persona en el mundo invisible, en el mundo del deseo, en el mundo del pensamiento de esa persona, en este caso Judas, ¿sí? Entonces, cuando Judas ya empezó a llenarse de ese deseo y con esa expectativa, Jesús dijo, ya está. Y a Judas le gustó y todo, pues uno me va a entregar. Le dijo, ¿quién es, Señor? Es él, voy a darle el pan. Le dijo, cuando lo dio el pan, dice que entonces recién Satanás entró. Recuerde que primero Satanás envía unciones que provocan, ¿sí?, un malestar. ¿Usted qué cree? ¿Que Judas disfrutaba los cultos? Ya no. ¿Usted qué cree? ¿Que su salud o su conversación con Jesús era amena? Ya no. Y él no vigiló, dejó que eso se quede en su vida, ¿sí? Y cuando tanto insistió en aquello y mostró que le gusta y mostró que ese es el mundo que quiere vivir, entonces Jesús le entregó a Satanás, ¿sí? Entonces dice, cuando le dio el bocado, Satanás entró en él. Observe lo que Jesús dice aquí. Dice el versículo 26, que le dio el bocado, el pan, a Judas Iscariote. El 27, después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él quería hacerlo, él quería ganarse ese dinero, él quería traicionar a Jesús, pero no podía, sin Satanás en él. Primero, el deseo, ¿sí? Primero, y ese gusto llama y solicita a una persona puede ser entregada al mundo de Satanás si la persona no lo anhela, no lo solicita. Y cuando él anhelaba esas cosas, entonces Satanás va y le dice, él está solicitando eso. Y dice, entonces Dios lo entregó, Satanás entró en su corazón y Jesús le dijo, ahora sí recién puedes hacer lo que vas a hacer, lo que quieres hacer, lo que piensas hacer, lo que deseas hacer, aquello que ha llegado a ser importante para ti, aquello que ha llegado a ser pues deseable para ti, aquello que ha tomado importancia para ti, ahora lo puedes hacer. Ahí está lo que necesitas para hacer lo errado. Aleluya. ¿Qué es eso que necesitaba él para hacer lo errado? Satanás. Aleluya. Ninguna persona puede tener una vida con actitud errada hacia Jesús. Ninguna persona puede tener una vida que deshonra el cristianismo, salvo reciba lo que necesita para hacerlo. Aleluya. Y lo que se necesita para hacerlo es Satanás en una vida. Pero primero vienen las propuestas, viene el descontento, viene la unción, viene la visión de querer hacer ciertas cosas porque, oh, qué ganancia me gano aquí, con Jesús no gano nada, con esto voy a ganar una gran ganancia. Él lo piensa, almacena sus pensamientos, hasta el punto que termina siendo tanto el deseo que recién le dice Jesús, ahora sí, puedes hacer lo que vas a hacer. Entonces Judas recién podía hacer estas cosas que él hizo. Observe, ¿qué hizo? Mire el capítulo 18. Porque nosotros, recuerde, que esta obra que Satanás hizo, no lo hizo en fariseos, no lo hizo en saduceos, no lo hizo en romanos, lo hizo en medio del mensaje de la hora. Por eso, si hay alguien que entiende que debe cuidarse, es usted y yo. Él viene contra usted, viene contra mí. Los de afuera, pues hermanos, ellos no pudieran hacer nada contra Cristo. Desde afuera no se puede hacer nada. Estoy mostrándole que para que se haga daño tiene que entrar dentro. Si va a hacerse daño al ministerio de Jesús, tiene que ser desde dentro. Si va a hacerse daño a su vida, tiene que ser desde adentro. Si algo va a afectar su salud, tiene que dentro de usted empezar a gustarle lo que va a dañar su salud. Cada enfermedad es un espíritu, pero no viene como enfermedad, viene disfrazado de otra cosa y usted lo anhela, lo desea sin saber que está detrás de eso. ¿Sí? Por eso el profeta dijo, muchas personas les gusta ser, ve usted,
Uno que siempre vive renegando, un amargado. Y lo deja eso en su vida, sin saber que eso lo colocará Satanás como la coronación de su vida. ¿Sí? A alguna persona le gusta ser, ve usted, pues criticones y todas esas cosas, ¿sí? Ira, soberbia y todas esas cosas, dice el profeta, trae todo tipo de desgracia, trae enfermedades, trae todo eso. Por eso dijo el proverbista Salomón. Salomón dijo, la mujer necia, ella con su propia mano derriba su casa. El hombre cuando no entiende a Dios, él mismo, el que trae y le echa culpa a enfermedades y tanta cosa ahí afuera. No, de afuera nada puede hacerle daño a usted. El que hace daño, el atormentador, el diablo, Satanás, solo puede hacerle daño a usted desde dentro de su vida. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucedió, nos damos cuenta aquí en San Juan capítulo 18, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, ¿quién fue el que tomó los soldados? Judas. Una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas contra Jesús. Recién cuando Satanás empezó a cabalgar en el apóstol de la hora, en el predicador de la hora, en un creyente del mensaje de la hora, ahora podía combatir el reino de Jesucristo. Satanás quiere hacer lo mismo que ya hizo con Judas, quiere hacer con usted, quiere hacer conmigo. ¿Sí? Quiere que arruinemos, ve usted, el efecto del evangelio. ¿Sí? Viviendo con un testimonio que no ayuda a que el evangelio, el cristianismo se vuelva fuerte. ¿Sí? Pero no podemos irnos contra el testimonio de Cristo, salvo que ese personaje entre en nuestra vida. Pero para que entre en nuestra vida, tenemos que no considerar importante, ¿sí? No considerar importante que tener un testimonio de creyentes vencedores. No considerar importante el mundo de ser fuerte en fe. ¿Sí? Fuerte en entendimiento, ¿sí? Fuerte, ve usted, y saludable, teniendo un testimonio, un ejemplo, y todo lo que engrandece el reino de Dios tiene que llegar a dentro de nosotros, no considerarlo importante. Y si eso no es importante, entonces eso va a ser suplido, porque Balaamismo significa sustitución. ¿Sí? Entonces empezará a ser importante otras cosas, pero ¿cuáles otras? Las que fueron importantes para Judas. Tal como en su primera venida, igual en su segunda venida. Por eso es, dice Dios, toleraste a esa mujer Jezabel. ¿Qué era Jezabel? Una unción que mantuvo, que soltó sobre el pueblo. Porque el pueblo recibió esa unción. Jezabel, bueno, si solo ella y el pueblo no le presta atención, ellos pueden avanzar. Pero ¿qué sucede? Jezabel soltó esa unción sobre el pueblo y era una unción donde el pueblo estaba en una actitud tibia, claudicando entre dos pensamientos, con inseguridad, ya no seguro, ya no cierto, ya no leal y fieles a Dios. Entonces dijo, toleró esa unción. Y cuando toleró esa unción, ¿qué trajo a escena? Un compañerismo falso con el reino de Judá. Encontramos a Acab y a Jezabel en lo siguiente, sentados juntos. Es el mundo, porque todas las cosas erradas que Satanás lo bombardea desde el infierno llegan a su mente. ¿Sí? El punto es, ¿qué hace usted con ello? Si usted lo tolera, ¿sí? Lo deja ahí, un día, 2 días, y termina como Josafat, haciendo parentesco con ello. Entonces, aquí es donde vamos a ir a Segunda de Crónicas. El capítulo 21. Segunda de Crónicas, el capítulo 21. Porque hermanos, el secreto es vigilar el mundo invisible. Por eso le dije, ¿sí? La batalla ha cambiado. Mucha gente está buscando cosas en el mundo físico. Pero vino el profeta y nos dijo, la batalla ahora es sobrenatural y es en el mundo invisible del ser humano. Aleluya. Y por eso Dios abrió los 7 sellos. Entonces, dice aquí, Segunda de Crónicas, capítulo 21. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Jorán su hijo. Ahí viene el hijo de Josafat, quien tuvo por hermanos
Hijo de Josafat, Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas, ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram en el reino de su padre, es el rey de Judá. Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Ahora, ¿dónde? El reino de Judá. Ahora toma como ejemplo lo que pasa en el reino de Israel, el reino de las 10 tribus. Cuando nosotros logramos a establecernos un hábito, que aquello que pensamos, todo lo que llega a la mente, lo recibimos y terminamos siendo obedientes a lo que llega a nuestro pensamiento. Cuando la gente es así, usted va a escucharlo como hablan. Yo pienso, a mí me parece, y yo creo, ¿sí? Se exalta el yo. El yo, dijo el profeta, es el mundo de la mente. Porque el mundo del alma es el mundo del escrito está. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Son dos cosas diferentes que suceden en el mismo mundo del ser humano. Pero ¿qué sucede? Dice, él anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab con Jezabel, ¿ve? Porque, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo logró meterse esta unción? ¿Cómo logró? ¿Qué medio se usó para filtrar estos poderes sobre el reino de Judá? Porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién era la hija de Acab? Por eso leímos allá como el profeta nos dice, Jezabel obró por la vía de Atalía. Y Dios dice, tienes a Jezabel, pero también sus hijos, y yo lo heredé de muerte. Esta Atalía, si da cuenta, trabajó, ¿sí? Trabajó para conquistar a Josafat. ¿Cuál es el medio que usó? Atalía era la muerte entrando a Judá. El profeta dijo, ¿qué logró Atalía? Logró que Dios entregara a la muerte a Judá. ¿Sí? La muerte a Judá. Entonces nosotros nos damos cuenta exactamente, así como el diablo ataca en la esfera de la vida cristiana, ¿sí? Porque la Biblia dice que la muerte, el alma que pecare morirá. Pero ¿cómo entra la muerte? Porque el reino correcto es el reino del alma. Porque con el reino correcto usted puede tener aquello que le conecta con Dios. Porque en el alma hay fe, el super sentido. En el mundo de la mente no hay eso. No hay con qué conectarnos con Dios. Pero ¿qué hace? Satanás está usando uno de estos puntos para filtrar la muerte dentro de Judá. Y nos damos cuenta, dice que empezó a matar a todos sus hermanos. ¿Por qué? Dice, la muerte era la muerte cabalgando. ¿Dónde está cabalgando? Naturalmente será hijo de Josafat, pero sus deseos, sus acciones, sus gustos, sus propósitos, ¿sí? Todo eso, su paternidad estaba en Jezabel. En Jezabel cabalgaba, porque antes que Joram mate, ¿sí?, a su propio reino, gente correcta, es Jezabel matando profetas. Pero Satanás no está contento que la mente sea mala y el reino de Samaria sea malo. Él quiere filtrar esa maldad de la muerte a Judá. Entonces, ¿cómo trabajó? Empezó a trabajar, ¿sí?, y usar la vía sentimental, la vía de los afectos. ¿Sí? Ella no entró por la vía de la palabra. Ella no llegó al reino de Judá por la vía de la palabra de Dios, por la vía de la adoración correcta. Dice, ella entró por la vía, ¿sí?, de los afectos, por la vía, ¿sí?, de matrimonio. Entonces, muchos de nosotros cuando entramos a tener nuestra relación con Dios, ¿por qué? Porque Joram sabía, voy al trono porque está escrito, soy hijo de Judá y tengo que estar en el trono de Judá. Esa era su herencia para la tribu de Judá. Ese era el plan de Dios para la tribu de Judá. Y él es un hijo de Judá, está bien, ¿sí? Él es un hijo de rey, está bien que vaya al trono. Y él está yendo al trono no de Samaria, al trono de Judá, y eso es correcto. Pero ese servicio a Dios lo está haciendo, ¿se da cuenta? Mezclando con el mundo de sus afectos. Aleluya. Por la vía del mundo de sus afectos va al trono y va a servir a Dios como rey. Va a sentarse en el trono de Judá. ¿Se da cuenta? Pero esa vía de los afectos le dio entrada para que él vaya al trono con Atalía, una pagana, ¿sí?, una que condenó a Elías. ¿Cómo entró?
por la vía de los afectos. Es ahí donde usted debe entender este mundo y vigilarlo en usted. Si hay algo que usted no debe mezclar en la vida cristiana, es el mundo de sus afectos. Usted debe entender, afectos aquí no van a operar. Porque si usted deja que en la vida cristiana suya el mundo de los afectos esté suelto, termina como Jorán. ¿Sí? Termina como Jorán. Eso es lo que le pasó a Judas. La amistad. Tal vez crecieron juntos, estuvieron en la misma escuela con sus amigos fariseos. ¿Sí? Ese mundo de sus afectos fue el que siempre lo jalaba. Extrañaba ya 2 o 3 días no he visto a mis amigos. ¿Sí? En este caso nos damos cuenta cómo es que esta muchacha logró despertar y hacer fuerte y hacer poderoso ese sentimentalismo hacia ella de Joram. Entonces, nos damos cuenta en la Biblia que este mundo de los afectos es algo que usted no le tiene que dejar suelto, no lo tiene que dejar sin vigilancia, no lo tiene que dejar usted sin fijar su atención. Porque es el canal, uno de los canales poderosos que Satanás va a usar para infiltrarse en el reino correcto, que es el reino del alma del ser humano. Allá era el reino de Judá para Israel como nación. Nosotros, Dios obra como individuos la misma obra que hizo con Israel como nación. Entonces, Satanás no está contento filtrarse solamente hacia la mente, sino hacia el alma. Entonces, una de las cosas es el mundo de los afectos. Muchas veces nuestra vida cristiana y nuestro compañerismo es por afectos. ¿Sí? A veces uno dice, no, yo me congrego aquí porque aquí está mi amigo. Y el profeta decía, no, es que en esta iglesia estuvo mi mamá, mi abuela. ¿Sí? Y nací ahí, yo no quiero ser infieles a ello. ¿Sí? Entonces nosotros a veces de otra manera, pero en nuestra vida cristiana tenemos que vigilar que nosotros en la vida cristiana no estamos teniendo en cuenta el mundo de los afectos, sino que estamos teniendo en cuenta el absoluto correcto que es la palabra de Dios. Si nosotros no sabemos separar las dos cosas, vamos a encontrarnos en una condición donde Dios por eso el profeta dice, Dios autorizó y soltó, porque Jorán no podía matar hasta que él anhelaba tanto, lo deseaba tanto, ¿sí? Y sus hermanos seguro lo consintieron. Bueno, nuestro hermano, y toda esa desgracia se instaló en Judá. ¿Por qué? Porque aquello que empezamos a admirar, a considerar importante, más grande que la palabra de Dios, termina siendo parte de nuestra vida. Dios no puede proveernos eso. Observe aquí. Miremos otra escritura en Primera de Reyes, capítulo 22. Ahí está Acab con Josafat. Y Josafat dice, pues no hay un profeta para consultar. Bueno, sí, dice, hay uno que yo lo aborrezco, pero todos los demás profetas profetizaban bendición. Dice aquí, el versículo 17. Primera de Reyes 22, versículo 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Jehová dijo, esto no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y dice, ¿sabes qué? Yo he visto una visión, Dios me ha mostrado que tú para Dios no existes, el Israel está como sin pastor, sin cabeza. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Este profeta solo me para nada más descalificando. Por eso yo no lo quiero oírles. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 19. Entonces él dijo, Josafat dice, Micaías, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Hubo una audiencia en el cielo. Acab ha desobedecido vez tras vez. Acab ha sido rebelde vez tras vez. Primero, no debería aceptar el reino, porque no era de la tribu de Judá. Siguiente, no debía haber aceptado matrimonio con Jezabel, porque era una pagana, hija de un asesino, una idólatra. Ya, lo hizo todo eso. Lo último, debería haber recibido el mensaje de Elías, pero más bien empezó a perseguir a Elías. Hizo tanto mal y aún Dios todavía le toleraba. Por eso dice, yo le he dado tiempo que se arrepienta.
Para que una persona sea arruinada su vida, no es así de golpe. La persona insiste en la actitud errada, en el deseo errado, en el pensar errado, mucho tiempo. Como Acab, como Judas, ¿sí? Como Jezabel. Entonces, cuando eso ocurrió, le dice, yo he visto. Y Dios empezó a tener esa audiencia en el cielo y dijo, a ver, ¿qué hacemos? Elías ha profetizado ya. Si tú no te alineas, los perros van a lamer tu sangre. Pero ¿cómo hacemos que se cumpla? Dice. Aleluya. ¿Cómo hacemos que Acab, sí, pues que le vaya mal? Observe. ¿Y qué? ¿Dios no sabe cómo hacerlo? Hermanos, hay algo en el mundo de Dios. Hay algo en el mundo de Dios. Aleluya. En el mundo de Dios, desde el mundo de Dios, no hay forma de que salga el mal hacia nadie. Aleluya. Amén. La Biblia lo muestra aquí, dice aquí. Decía el versículo 19, y todo el ejército uno a su derecha y otro a su izquierda, dice el verso 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que caiga en Ramot de Galaad? Si uno decía de una otra manera y otro de otra. Mira esto y esto no. No había en todo el cielo, no había en Dios, no había en el ejército que estaba a su derecha, no había en el ejército celestial que estaba a su izquierda, no había ideas para mal de Acab. En el cielo no se podía hacer algo para hacer daño a Acab. Aleluya. Y el profeta dice, y entonces salió un espíritu. El profeta dijo, esto subió del infierno. Salió un espíritu, no el ejército de Dios, pero salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré a ser espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Yo no puede hacer eso, pues hermano. ¿Por qué? Acab deseaba ser engañado. Dios le envió la verdad con Elías, no lo quiso. Dios le envió la verdad con Micaías, no lo quiso. Cuando nosotros somos rebeldes a la verdad, indiferentes a la verdad, pues es 100% seguro que será bien dócil a la mentira. Caminará como cordero al degolladero detrás de la mentira. Esas son leyes de la manera en la que Dios ha creado el universo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios insistió con Acab. Vez tras vez, no quiso con él, ya no quiso con Micaías. Entonces dijo, pues ¿qué hacemos? En el cielo no hay forma de hacer nada. Entonces salió este espíritu, dijo, Acab lo que solicita es que se le engañe, porque viene Micaías y le dice, no, yo no quiero oír eso. Yo quiero que me digan que estoy bien. No le importaba si estaba bien, quería que le digan que está bien. No le importaba estar bien. En otras palabras, quería que le engañen. Y Dios no puede engañar. En el cielo no podía, Acab solicitaba el engaño y del cielo no se puede responder. Por más que hubo una audiencia, ¿qué hacemos? Acab quiere ser engañado y el engaño es para su mal. ¿Cómo lo hacemos? Por más que en el cielo se daba todo tipo de idea, no se podía desde el cielo traer desgracia para Acab. Pero subió un espíritu del infierno. Entonces dijo, yo voy a hacerlo. Dice, y dijo, yo le induciré. Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. Este demonio no podía, yo hago lo que quiero. Ningún demonio, ningún diablo pueden hacer lo que quieren. Los humanos, tiene que solucionarles, tiene que... ¿Sí? Acá pide algo. ¿No hay algo para darle? No hay. Y nosotros solicitamos. Y aparece el infierno abriéndose. Y dice, yo puedo hacerlo. Por eso Apocalipsis decía, ¿sí? A sus hijos yo les entregaré a la muerte. Aleluya. ¿Sí? Porque del mundo de Dios no puede venir lo errado. Nosotros tenemos que lavarnos. La gente calumnia a Dios y dice, hermano, no me ha venido esto. Es que Dios me está probando, Dios me está examinando. No. ¿Se da cuenta? Miramos a Job. ¿Por qué vino todas esas cosas a Job? Por sus miedos, por sus temores. ¿Cómo puede estar siguiendo a Dios y estar lleno de miedos? Por eso dijo, lo que temía me ha venido. Aleluya. Y eso no podía salir, se hacía más poderoso. ¿Por qué? Porque decía, yo no he hecho nada malo. Yo soy justo, yo soy correcto. Y más poderoso se hacía eso. Hasta que luego, pues, vino Eliú y le dijo, espera, Job, Dios no es injusto. Primero cálmate, nadie te acusa. Pero Dios no es injusto. Aleluya.
Él tiene ley de siembra y cosecha. Lo que tú no puede darte, lo que tú no has sembrado. En Él no hay injusticia. Y Job empezó a quietarse. Job empezó a callarse y a entender. Cierto. Eso trajo a Dios a escena. Y luego dijo, hablaba lo que no sabía. Y de esa manera fue libre. Job atrajo eso sobre él. Era justo, era sus cosas erradas no eran visibles. En lo visible no hizo nada errado. Pero en su mundo invisible estaba lleno de miedo, de temores, que no son cosas buenas con las que debemos vivir. Estaba lleno de preocupaciones. Eso no es algo con lo que debemos vivir. Por eso cuando nos damos cuenta dice, ¿cómo es? Que Dios dice, cosecharán según sus obras. ¿Por qué? Todas las obras en las que nosotros entramos es aquello en la que nos gusta ser así. Qué tremendo cuando la persona haya gusto en aquello que es opuesto a Dios. Todo eso es una siembra. Es imposible que no vuelva como cosecha. ¿Sí? Aunque la persona salga de esta tierra, un día Dios lo va a levantar para entregarle su cosecha. Cuando usted entiende eso, no es al azar que se vive. Las leyes de Dios se van a cumplir porque se van a cumplir. Aquí usted puede escaparse y el hombre no le ve que pasó luz roja tal vez. Y de repente cogió algo y nadie lo vio. Al hombre se le puede escapar, no a Dios. Cuando entendemos esas cosas, debemos trabajar por vivir una vida justa. Una vida que realmente aprenda a obtener semillas correctas para que nuestras acciones sean correctas. Y debemos lavarnos del pensamiento de que somos víctimas. Dios está mostrando en la Biblia que nada puede recibir la persona que Él no llore por eso, que Él no clame por eso, que Él no desespere por eso, que Él no tenga hambre por eso. Porque el que tuviere hambre y sed será saciado. Si su hambre y sed es por lo errado, será saciado. Si es por lo correcto, será saciado. Es justo entonces. ¿Sí? Entonces dice aquí. Uno decía de una manera u otra. Y ese dijo, yo seré espíritu de mentira. Muy bien, lo dice, anda. Y luego empezaron a profetizar los profetas. Y acá, tú eres el hombre de Dios. Tú vas a cornear a los sirios con estos cuernos de hierro. Vas a acabarlos. Y acá, estos son profetas, decían. Hermanos, por eso usted se pregunta muchas veces y dice, pero no entiendo. Como la persona, no entiendo. Lo muestra la palabra, no quiere. Pero este le dice cualquier cosa y se va en pos de así. Es que así tiene que ser. Si usted se vuelve rebelde a la verdad, indiferente a la verdad, es garantizado que no puede quedarse neutral, pues abrazará la mentira, ser entregado a la mentira. Son dos mundos. Mire aquí, Tesalonicenses. La carta de Pablo a los Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Dice, el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Está en acción, es un misterio, pero solo hay quien al presente lo detiene. El profeta dijo, los detienes con el Espíritu Santo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese es el misterio de los 7 sellos. Entonces, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, escuche, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden, la obra del diablo es imposible que no prospere, va a prosperar. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Recuerde eso. Por eso le dije, como le dije, nada podrá venir a usted que usted no entienda. Eso lo tengo que tener porque lo tengo que tener. Cuando usted llega el invierno, automáticamente dicen los calefactores, la terma ya en la ducha, todo eso tiene que estar funcionando.
porque usted sabe que lo necesita. Pero en el tiempo de calor ni se acuerda si está bien o mal, no importa, eso no se importa. Porque usted entiende que lo necesita y lo necesita urgente. No hay tiempo que esperar en eso. Cuando pues baja 0 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, la Biblia nos advierte que aquello que nos va a salvar de poder ser una tierra donde hay abundancia de cosecha del lado del enemigo, es que nosotros entendamos que algo debe venir a nuestra vida. Algo. ¿Se da cuenta que no basta que venga la palabra de Dios? Porque si la palabra de Dios viene y no tenemos aquello con lo cual recibirlo, simplemente pasamos a... Dice, ¿por qué pasan al otro lado? ¿Por qué el engaño prosperará? ¿Y en quiénes prosperará? En todos aquellos que recibieron la verdad, pero no amaron la verdad. ¿Por qué son engañados? Por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Entonces recuerde, cuando usted empieza a entender, empieza a volverse un creyente que investiga y entiende qué cosas, ¿sí?, son indispensables, que lo debo tener, así como David le dijo, Salomón, en esta hora, ante todo sabiduría. En esta hora que nosotros vivimos, ante todo amor por la palabra de Dios. Si usted no lo entiende, que es indispensable, no lucha, no trabaja por obtener esas cosas, ¿sí?, esa realidad gloriosa, hermanos, Pablo reveló este misterio y dijo, ¿sí?, ese espíritu de este inicuo es con todo engaño de iniquidad, el versículo 10, para los que se pierden. ¿Pero por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, piénselo, hay una forma en la que nosotros debemos tener la palabra de Dios. Y usted debe entender cómo yo ya recibí la palabra de Dios, pero cómo yo debo tener la palabra de Dios. ¿En qué condición yo debo estar con la palabra de Dios? ¿Se da cuenta? Y hay algo que debía tomar lugar en el corazón de ellos hacia la palabra de Dios. Esto es en el tiempo del fin. Cuando usted entiende que es indispensable, cuando usted entiende que es necesario, cuando usted entiende que eso lo necesita y empieza a trabajar por ello, terminará viniendo a su vida. Hay realidades en el mundo de nuestro ser que necesitamos. Hay cosas que necesitamos con urgencia. Hay cosas que necesitamos en nuestro mundo interior que no debe esperar. Vivimos en el día más peligroso. Vivimos en el día más solemne. Vivimos en el día más determinante. Y hay que saber cómo moverse en ese día. Hay que saber qué actitudes tener en ese día. No es una batalla física. No son armas naturales, son armas sobrenaturales. ¿Sí? Entonces, ¿tenía o no tenía Acab la verdad? Pues lo tenía en la palabra de Dios. No lo quiso hacer, lo tuvo en Elías. Mire, amó a Elías, enemigo mío. Lo tuvo en Micaías y lo mandó a encarcelar. Hay que tener tanta actitud errada contra la palabra de Dios. La gente no se va a perder así por así. Tienen que recibir en su corazón menosprecio por la palabra de Dios. Tienen que recibir en su corazón, ve usted, una actitud indiferente hacia la palabra de Dios. No es tener la palabra de Dios, es tener amor para recibirla, para tratarla, para poder cada día ser la protagonista. Aleluya. Por eso le digo, no son bombas atómicas contra el prójimo, sino que dice el profeta, bombas atómicas contra Satanás, contra estos poderes que buscan entrar en la esfera de su alma. Por eso decía aquí esto. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice el verso 11. Por esto, una vez, hermano, pero yo no amo la palabra de Dios, no va a pasar. ¿Sabe qué es lo siguiente que va a pasar? Esto. Y Dios simplemente sabe cómo las cosas funcionan. Dice, por esto, por cuando no tuvieron el amor por la verdad, entonces por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. La opción es la verdad, pero cuando usted tiene la actitud equivocada con la verdad, como la tuvo Acab, como la tuvo Judas, tenía la verdad, tenía la palabra, pero su actitud, y era un apóstol y se beneficiaba de ello, pero no amó la verdad.
Él dice, no, a los pobres debiera darse esto. Su actitud es diferente a la verdad. Lo siguiente que pasa, ahí sí, quiera o no, creerá la mentira. Son dos cosas, la verdad y la mentira. El sello de Dios y el sello de la bestia. ¿Sí? Y cuando uno cree la mentira, dice, se mantendrá pensando, Dios no mira mi corazón, mi mente no creo que eso tenga importancia. Pero un día, cuando sus juicios vengan, entonces descubrirán que sí contaba. Por eso, hermanos, ¿qué es? Dice el profeta, científicos espirituales con entendimiento del mundo invisible de su propio ser, de las cosas indispensables que deben tomar lugar en su vida, de qué clase de trato uno tiene que darle a la palabra de Dios. El mismo profeta nos enseñó que cuando alguien asciende en importancia en esta tierra, no cualquier actitud debemos tener ante ellos. Ahí estaba Oral Roberts, se sentaba en las primeras filas de los cultos del profeta. Pero después que el profeta le enseñó cómo creer en Dios, que no tenga temores, miedos, entonces él pues salió con un ministerio que se engrandeció mucho. Lo invitó al profeta a ver su edificio y todo por el estilo. Cuando el profeta recibió esa invitación, se fue y le preguntó a Dios, Señor, ¿cómo lo saludo ahora a Roberts? Es una persona que ya no es ese muchacho que estaba ahí en los cultos. Ahora es una persona importante en esta tierra. ¿Cómo lo saludo? Y Dios le dijo, como él se acerque a ti y te salude, haz tú lo mismo con él. Y cuando nosotros vamos a recibir a alguien importante, ¿sabe qué debe estar dentro de nosotros? Dentro de nosotros debe estar un entendimiento. ¿Cómo yo lo recibo a ese personaje importante? ¿Cómo yo me relaciono o lo saludo a ese personaje importante? ¿Quién es ese personaje importante? Más que todos los importantes en todo el universo, la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué es? Uno tiene que mirar esas cosas y preguntar, Señor, ¿cómo yo debo tratar tu palabra? No como me parece. Por eso dice, ¿cuál es el juicio? Tenían la verdad, pero no la amaron. Acab la tuvo, Jezabel la tuvo, no la amaron. ¿Qué sucede? Entonces salió el espíritu de mentira y se entregaron. Disfrutaban ahora la profecía de los 400. No sabían que estaban disfrutando, ¿sí?, el infierno en la tierra. Y no sabían que estaban siendo guiados para su fin, para su muerte. ¿Sí? Judas no sabía, ya yo lo entrego, soldados vengan acá, después lo arreglamos. No sabía que eso lo convirtió en el hijo de perdición. ¿Qué es? Cuando nos juntamos, debemos saber en qué invertir nuestro tiempo. Debemos empezar a investigar el lenguaje de Dios y el veredicto de Dios de las cosas, la forma en la que debemos conducirnos. No podemos venir insolentes, tomar la palabra de Dios y tratarlo de cualquier manera. Si sembramos eso, cosecharemos ya lo que cosecharon otros que tuvieron esa actitud. Queremos ser un pueblo entendido, un pueblo que sepa que necesita urgente en su vida, porque ese amor por la verdad tiene que nacer, tiene que ser creado por la palabra de Dios. Y no podrá tomar lugar en su vida si usted no entiende que lo necesita. Y cuando usted entiende que lo necesita, lo anhela, lo desea, piensa en ello, terminará viniendo a usted. Porque nada vendrá a usted que usted no lo considere importante para usted. Sí. Hay tanta distracción mundana y religiosa que pudiera opacarnos de los objetivos que son hacia vida eterna. Pero si nosotros nos resistimos a ser jalados y a atender otras cosas y prestar atención al mensaje que Dios envió, vemos como el profeta nos enfoca. El plan de Jezabel por la vía de Atalía, invadir el mundo de Joram. ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo logró? Por la vía de los afectos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Porque él, al rechazar operar en amor divino, terminaremos operando en afectos. Afectos no pueden amar la palabra de Dios, pero amarán la mentira. Se complacerán en la mentira. Por eso es que Jorán no podía amar a otra mujer israelita. Porque Jorán, ¿se da cuenta?, empezó a creerse en ese compañerismo con Atalía, empezó a creerse mejor que sus hermanos. Y empezó a tener un deseo de verlos fuera de escena. Porque todo lo que la persona hace, antes que lo haga, primero lo ha estado deseando. Ha estado pensando en ello.
No vaya a pensar que una persona rápidamente salió a asaltar y uy, de casualidad por ahí ni pensaba en robar. Él tiene que haber trabajado mucho tiempo en su mente. Entonces, cuando él empezó a pensar mal de aquellos príncipes, a considerarlos cualquier cosa y que no son dignos de vivir, entonces eso lo unió con la muerte. Él empezó a amar, amó la muerte cuando amó a Atalía. Se enamoró de la muerte cuando se enamoró de Atalía. Deseó la muerte cuando deseaba a Atalía. Cuando nosotros no vigilamos que nuestro corazón tome lugar el amor por la verdad, terminamos enamorándonos de nuestra desgracia, amando los que va a llevarnos hacia el mundo sin Dios. Esa es una ley. Por eso Pablo abrió este misterio y dijo: si no amaron la verdad, pues creerán la mentira. Son leyes, no hay otro mundo a donde ir. Solo hay dos mundos: el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. Usted dice: yo quiero ir fuera del mundo del día y fuera del mundo de la noche. Quiero ir a otro mundo donde no haya ni día ni de noche. No puede ir. No puede ir. ¿Sí? No puede ir. ¿Sabe por qué? Porque esos son los dos poderes que hay. Y uno de ellos dejará de ser. Y uno de ellos será el destino eterno de los seres humanos. Para aquellos que tomaron opción a lo que tipifica el día, irán a un mundo donde la noche ya no exista. Para aquellos que tomaron opción de querer la mentira, irán a un mundo donde el día no existe. Son leyes. El creador del universo, ¿se da cuenta? Hizo el universo, Él es el dueño, Él lo diseñó. ¿Sí? La soberbia nos puede cegar a esas cosas. Pero miramos cómo Pablo enseñó esto. Decía otra vez el versículo 9. Con inicuo cuyo engaño, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Satanás, para llevar a alguien fuera del mundo de Dios, tiene un requisito. ¿Sí? Si alguien va a perderse, un requisito tiene que estar en esa vida. Ese requisito es: saca fuera de tu vida amor por la palabra de Dios. Amor por la verdad no tiene que estar en ti. Amor por la verdad, simplemente Satanás no lo quiere en su reino. Porque eso, ¿sí?, saca fuera de escena el reino de Satanás. Trae escena el reino de la verdad. ¿Se da cuenta lo que determina lo indispensable que tiene que tomar lugar en el corazón suyo? Entonces, cuando usted trabaja con la palabra de Dios, trabaje de tal manera, empiece a entender cuán indispensable es, así como entiende que indispensable es a veces el aire acondicionado porque va a ser 40 grados de calor. Uy, no tenemos que tener un ventilador, un aire acondicionado o algo. Si es unos 10 grados bajo cero, cuán indispensable es pues el sistema de calefacción, ¿sí? Y todo eso. Más que eso, usted dice: tal vez me puedo enfermar, tal vez el frío no, y todo eso. Más peligroso que eso es la falta de amor por la verdad. Hermano, y si no lo tengo, no hay problema. Sí hay problema según Dios. Y sabe, Él sabe. Y Él sabe más que usted y yo. Que yo piense que bueno, Él dice, pero no es así. De todos modos, un día vamos a convencernos que Él sabe. Por eso dice: las iglesias se entrecaron y dijeron: no hay problema, pero un día sabrán que yo escudriño la mente y el corazón, y que no les doy lo que ellos no sembraron. ¿Sí? Y aquí la siembra se trata a favor o en contra de la palabra de Dios. Con su lenguaje, con sus actitudes, con su testimonio, todo lo que usted haga, vigile una cosa: esta semilla que estoy haciendo hoy es a favor o en contra de la palabra de Dios. Es importante que el creyente vigile eso. ¿Sí? Entonces, dice: por cuando no recibieron el amor por la verdad para ser salvos, verso 11, por eso Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que, ¿qué pasó? Se complacieron en la injusticia. ¿Se da cuenta? No, hermano, ¿a dónde vamos? Lo que causa placer a nosotros, lo que nos complace. Entonces, que hay que vigilar donde mi gusto enfoca, donde mis deseos están enfocados. ¿Sí? ¿Por qué? Usted dice: no, yo no voy a querer la mentira. Va a estar su gusto de por medio.
Va a estar su placer de por medio. ¿No sabe el hombre que el adulterio está mal? Pero ¿qué unción lo lleva ahí? ¿Sí? El mundo de los afectos. Dice, no sé por qué, pero ya no amo a mi mujer. No sé por qué, pero ya no puedo vivir sin esa mujer de allá. A veces aunque está casada, no importa. ¿Por qué son entregados a eso? ¿Sí? No puede la persona perderse si no haya gusto en lo errado. Pero cuando usted entra al mundo de Dios, usted empieza a hallar gusto en lo correcto. Usted cada día empieza, si es una mujer casada, cada día empieza cómo valorar más a mi esposo, cómo respetarla más, cómo trabajar de repente más y no ser un obstáculo en que ame él más a Dios. O cómo seguir su ejemplo si él está amando a Dios correctamente. Viceversa igual. Si sos solteros, cómo amar tanto a Dios. Que si algún día entra en matrimonio, sea bajo la bendición del Creador. Oh Dios, déjame agradarte y que me libres de la mujer errada. Oh Dios, déjame agradarte y que me libres de un Esaú que venda su primogenitura. Todo eso nace dentro del ser humano. La persona camina por fuera, ve, no hay diferencia, pero la diferencia está dentro de ellos. Es que entendimiento tienen, es que dijeron que es importante para ellos. Eso viene a sus vidas y eso es lo que marca sus acciones, sus motivos, sus objetivos. Aleluya. Entonces, volvemos aquí a Segunda de Crónicas. Leímos entonces, dice, por qué entró Joram en esto? Porque tuvo, ¿sí?, como mujer a la hija de Jezabel, a la hija de Acab. ¿Qué sucede? Empezó a amar lo que nunca debió haber amado. Uno tiene que vigilar y saber mis afectos, mi placer, mi gusto. Yo no lo debo dejar suelto. Lo tengo que vigilar. Tengo que saber qué le conviene amar. ¿Sí? Pero a Joram no vigiló eso. ¿Por qué? Los malos pasos de su padre hicieron fuerte, ¿sí?, el poder que atrapó su deseo, que atrapó su gusto, que atrapó su complacencia. ¿Cómo es que llegó la muerte a Judá? ¿Por armas naturales? Jezabel hizo más que 10 reyes hubiesen invadido Judá. Atalía hizo más que cuántos reyes hubiesen invadido Judá, porque mató a todos los príncipes. Ella buscó acabar con la simiente de David. Ella quería evitar la venida a escena del Mesías. Ella quería evitar el plan de redención que se lleve a cabo. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo entró? Fue amada para entrar. La muerte fue amada. La maldad fue amada. La desgracia para el pueblo de Dios fue amada por el que tenía el trono. Cuando usted es un cristiano, le van a visitar porque el diablo sabe. ¿Sí? Puede contaminar a cualquier persona afuera. Pues no tiene influencia. Pero él, cuando usted empieza a tener influencia, cuando usted empieza a tener un testimonio, ¿sí?, entonces él vendrá a que usted empiece a fijar su atención, su interés, su aprecio, su amor por algo que no debería. Si hay algo que no debemos dejar suelto, es que no sea fijado mi aprecio, mi amor, mi deseo en cualquier cosa. Debo examinar. ¿Sí? Piénselo. Por eso que Acab no podía amar la verdad en la palabra de Dios. No podía amar la verdad cuando lo trajo Elías. No podía amar la verdad cuando lo trajo Micaías. Judas no podía amar la verdad cuando estaba en Cristo. Y muchos de nosotros sabemos la verdad, pero la amistad, el parentesco muchas veces, el mundo de los afectos muchas veces, y repetimos la escena de estos personajes.
En el mundo de la vida cristiana usted debe decir, aquí no se mezcla esto. Porque ya vemos la consecuencia de los que mezclaron el mundo de afectos. Pues el profeta nos dijo, usted con eso hasta puede decir que ama a Dios y no cuenta. ¿Sí? Porque en el mundo del espíritu no hay nada que pueda darle verdadera honra a la palabra de Dios. Todo es hipocresía. Pero en el mundo del alma sí hay con qué responder correctamente a la palabra de Dios. Porque ahí hay fe, el sexto sentido. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, en 1 Crónicas 21:6, anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero con todo eso que hizo Joram, Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Yo le había prometido a David que de él vendría el Mesías. Hicieron cosas para ser aniquilados, pero ahí está la paciencia otra vez. Como tuvo paciencia con el reino de Samaria, pues ahora tuvo paciencia con el reino de Judá. ¿Sí? Entonces, dice aquí el versículo 11. Además, dice de esto, Joram, además dice, de esto hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen, y a ello impelió a Judá, motivó a Judá, obligó, forzó contra la idolatría. ¿Por qué? Por complacer a Atalía. Y dice el profeta aquí, el profeta Elías dice aquí, verso 12, y le llegó una carta del profeta Elías, que decía, piénselo, en esa condición, ¿qué era? Eran los días de Elías, hermano. Los días de Elías no son el tipo y el reflejo exacto de este día. En esos días de Elías, los reinos siendo conquistados. Cuando la gente es conquistado en su mente y en su corazón por el reino de Jezabel, por el reino de Atalía. ¿Sí? Entonces cuando le llegó el reino, en la carta de Elías, que decía, Jehová el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Ahora, él es de la tribu de Judá, él está en Jerusalén, él tiene promesas de Dios, y hoy día en la tierra promesas de Dios solo tiene la gente que tome este mensaje. Pero la palabra de Dios empieza a mostrarnos la clase de ataque sutil, minucioso, invisible al ojo humano. Porque miraba y la sonrisita de Atalía. ¿Usted cree que ahí podía alguien pensar que la muerte está cabalgando? ¿Que ahí está cabalgando toda la desgracia para la nación? Se da cuenta que lo más poderoso no parece poderoso. ¿Sí? Entonces Elías manda esta carta y le dice a Joram, así ha dicho Jehová, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel. Ahora el mundo de la mente simplemente se unió y se instaló en el reino de Judá. El mundo de la mente ahora, el mundo de Samaria en el reino de Judá. El mundo, cuando nosotros dejamos que el mundo de la mente, cualquier cosa que llegue a la mente, pues lo consideramos que es de Dios. Entonces la gente empieza a hacerlo tanto de Dios que usted va a darse cuenta, dice el profeta, el yo. Ya no hay conversación donde la persona es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece, es que, ¿sí? Debemos dar nuestra idea en lo mejor de las cosas de esta tierra. Pero en el mundo de Dios, en el mundo de la doctrina, con el yo pienso Satanás, no hay otro camino. Se trasladaron ahí. Y además, a la familia de tu padre, los cuales, ¿sí? Simplemente camino lento que él, pero molesto con los que son inevitable. Se convierte en odio mortal. A lo que se convierte en odio mortal. A lo que es que le dice esto. Elías le manda esta carta y dice,
tus hermanos eran mejores que tú. Cuando Él amó eso. Lo llevó a ser reina. Nada malo parecía en el mundo de los humanos, pero en el mundo de Dios, le dice Dios. ¿Sabes qué piensa Dios? ¿Sabes qué dice Dios? Escucha esto. Dice el verso 14. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga. Y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Todas estas desgracias, todos estos juicios iban a venir a Judá. ¿Por qué? Porque Judá aceptó la gran reina Atalía. Por eso tan culpable es el que hace el error como el que consiente. Él sembró y pensó, no pasa nada, soy el rey, tengo esto. No, le dijo, este universo hay alguien que la controla. Que no interfiere en la voluntad de la persona, es una cosa. Pero Él toma las decisiones finales. Y en este caso te hago saber lo que Dios ha visto y ha decidido. Y a tus hijos y a tus mujeres, ¿cuánto tienes? Verso 15. Y a ti, con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová soltó y despertó y se contra Jorán la ira de los filisteos, de los árabes que estaban junto a los etíopes. No le quedó. Después de todo esto, Jehová los hirió con una enfermedad incurable de los intestinos. Y al cabo de 2 años, los intestinos se les salieron de enfermedad muy penosa. Luego lo que no le convenía amar. Él amó esta desgracia y no lo sabía lo que estaba amando. Usted y yo debemos saber lo que nos gusta, tenemos que examinarlo. ¿Por qué me gusta? ¿Y qué consecuencia me va a traer eso que me gusta? ¿Qué cosecha me va a dar aquello que me gusta, aquello que yo aprecio, aquello que tiene valor para mí? Sabiduría, ante todo, sabiduría. Para saber todo lo que usted hace no se quedará sin resultado. Del lado correcto, del lado errado. ¿Sí? Por eso dijo, la iglesia va a saber. Unos en el juicio, pero hay un pueblo que sabrá antes del juicio que Dios está considerando la mente y en el corazón. La desgracia llegó, pero no llegó como desgracia. Parecía una mujer que lo ama, una con sus sonrisas, una parecía donde va a hallar placer, donde va a hallar contentamiento, donde se sentía orgulloso paseándose con la muerte, paseándose con la enfermedad, paseándose con las plagas. Pero no lo veía así, Josafat, Joram. Nada puede venir contra usted que usted no lo ame. Hermano, pero yo no amo la enfermedad. Es que viene disfrazado de otra cosa. Yo no amo el cáncer, viene disfrazado de otra cosa. Es importante que aprendamos no dejar que nuestro amor, nuestro aprecio, nuestro valor que damos a las cosas esté así de suelto. Enseñémosle, hay muchas cosas disfrazadas aquí en la tierra. No dijo que el mismo Pablo, dijo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tenga cuidado, él es especialista en el disfraz. Hay muchas cosas bien disfrazadas, pero tenemos que examinar. Y la Biblia nos muestra, nos da el diagnóstico, nos da el cuadro general y nos muestra el resultado. ¿Y cómo vendrá disfrazado cada uno de los ataques del enemigo? Lo tomáramos pensando que es bueno. Dios abrió los 7 sellos para revelarnos todo tipo de disfraz que Satanás usará para ir contra su pueblo. Toda desgracia no viene del enemigo, del que le odia, del que le ataca afuera. Toda desgracia que toma lugar en nuestra vida lo tenemos que haber amado primero. Pero lo amamos de otra manera, no pensábamos que era eso. ¿Sí? Es bien disfrazado, envuelto en lindos papeles de regalo. Una linda Atalía. Sí. Pero mire lo que había detrás de todo eso. ¿Se da cuenta? Ahí estaba Judas, miró, oh, qué buen dinero hay aquí, qué buena ganancia. Detrás de eso había una soga para ahorcarlo. No podía evitar esa desgracia. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, ¿qué es? Es entendimiento. Dios no le alarma. Piénselo, cualquier cosa. Nosotros nos alarmamos por delincuencia juvenil, por terrorismo, por tanta inmoralidad. Dios no le alarmó eso. Dios abrió los 7 sellos y nos mostró lo peligroso que es Atalía, lo mortal que es Atalía. Y nos mostró que eso está aquí en esta hora. No operando
afuera en el mundo, es dentro del territorio de Israel. Es con los hijos del padre Abraham. ¿Sí? Con aquel que fue cambiado su nombre a 7 letras, H-A-M. Y el profeta dijo, nunca hemos tenido un predicador en el mundo con 7 letras. Eso habla que hemos vuelto a los días de Abraham. ¡Aleluya! Porque cuando Dios tomó a Abraham, de ahí va a tratar Dios solo con Abraham y su simiente. Desde que vino ese predicador con H-A-M y 7 letras, solo era con él y su mensaje. ¡Aleluya! Por eso dijo, estas cosas yo hablo a los que creen mi mensaje. Para ellos fueron los 7 sellos, por eso dijo los 7 sellos son para los que quieren irse en el rapto. Y ellos tienen que saber que tienen que lavarse, tienen que saber que hay tantas cosas aquí sobrenaturales, que terminan al final con resultados físicos, terminan al final pagando consecuencias a nuestro cuerpo y al final nuestro destino eterno. Pero toda esa cosa viene con envoltura falsa, con una apariencia falsa. Y la gente para irse perdido tiene que amarlo. Por eso dijo, amarán. Como no amaron la verdad, amarán la mentira. ¿Se da cuenta? Los días pasan. Oh, la gente puede decir, hago lo que quiero. Mira, ya voy 1 año y no pasa nada. Los años pasan. El tiempo pasa. Y Jesús dijo, y mi palabra permanece para siempre. Tanto en sus bendiciones como en sus juicios. Entendimiento. ¿Se da cuenta? Por eso, ¿qué es? Tenemos que saber qué tipo de compañerismo tenemos que tener en la espera de nuestros afectos, de nuestro razonamiento, de nuestra imaginación, ¿sí? De nuestra memoria. Hay que saber con qué recuerdos convivir. Hay que saber qué cosas hay que apreciar. No dejar que nuestros afectos sean atrapados por algo mortal. Es la muerte hoy cabalgando. Y el águila lo diagnosticó y dijo, esa es la muerte. Para los demás, oye, qué bonito caballo amarillo. Pero el águila dijo, es la muerte y el infierno le sigue. Observe aquí. Y por eso es lo que vemos allá afuera. Un poder en toda la tierra, predicando ecumenismo. Predicando, pues, no hay problema, hay que amar todo. ¿Sí? Pero es la misma regla en la esfera personal. El Evangelio de San Juan, capítulo 17. San Juan capítulo 17. El profeta nos dice que hay una escritura que el enemigo la usa y le da otro enfoque, ¿sí? Para poder traer a escena el destino eterno sin Dios. Juan 17. San Juan capítulo 17, dice aquí, el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, es Jesús orando, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, la doctrina apostólica. Todos los que han de creer en mí por esa doctrina de los apóstoles. Dice, por eso os ruego. ¿Para qué ruego yo? Dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces esta escritura pues lo toma Roma y empieza a fomentar el ecumenismo. Somos uno, tenemos que ser uno. ¿Se da cuenta? ¿Y quién se enfatiza? Compañerismo físico, sin saber la desgracia que hay en eso. Voy a ver cómo el profeta enfoca esto. En el mensaje, la simiente de discrepancia. En el mensaje, la simiente de discrepancia.
Leemos desde el párrafo 77. Dice así, párrafo 77. Ahora, esto está grabado y acuérdense, el mismo Dios que esta gente, esta gente que ahora está en esta tremenda cosecha del Concilio Mundial de Iglesias, y ustedes tendrán que someterse a eso, no puede quedarse afuera, es un poder grande, una unción que está sobre la tierra, ¿sí? De este ecumenismo, dice. Usted tendrá que apartarse individualmente o va a entrar con los demás. No habrá zonas de seguridad y será la marca de la bestia. Nadie podrá comprar ni vender sino el que tiene esa marca o que tenga la discrepancia. Ahora, manténganse libres de eso, salgan de eso, huyan de eso, manténganse lejos. El mismo Dios que proclaman estar sirviendo, los destruirá. Escuche, el gran Dios de amor, pues lo que dicen ellos, dice, pues Dios es amor, el gran Dios de amor, dice, bueno, dicen, bueno, Jesús oró que todos fuésemos uno. Lo que le leí San Juan 17. Jesús oró que todos fuésemos uno. Y también dijo, dice el profeta, andarán dos juntos si no estuvieren de concierto. Él dijo, uno, pero como él y el Padre eran uno. Señor, que sean uno. Y nos dijo, ¿qué clase de uno? No solamente, Dios dijo que estemos juntos y aplicamos otra forma de unidad. Pero el profeta dice, vigila. Él dijo que seamos uno, pero mira la clase de unidad. ¿Sí? Porque ¿cómo entró? Por compañerismo, por unidad. Llegó a ser uno con Natalia. Pero porque la palabra decía así. No, seguro hicieron la ceremonia. La palabra dice que tomes a tu mujer y que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y todo, amén, aceptas a esta mujer, aceptas a este hombre. Estamos conforme a la palabra de Dios. No era conforme a la palabra de Dios. Entonces el profeta dice aquí, Dios dijo uno, pero era como él y el Padre son uno. Y el Padre fue la palabra. Observe, ¿qué clase de unidad dice? Porque nosotros, o el politeísta mira que el Padre está por allá y todo. Y la palabra de Dios es algo simple. Y el profeta sabe qué dice, ¿sabe qué es la palabra de Dios? El Padre. Cuando Jesús dijo, como yo y el Padre somos uno, entonces estaba diciendo, como yo y la palabra de Dios somos uno. Así debe ser la unidad de mi pueblo. Pero ¿qué unidad hay, sí? En el concilio, en el ecumenismo. Entonces dice, ve, y el Padre fue la palabra, y la palabra fue hecha manifiesta. Él era uno con el Padre, porque él fue la manifestación de la palabra prometida. Y así es hoy o en cualquier otro día. El plan de Dios. Este es el plan de Dios. Sí, Señor. Dios es uno y Él quiere que nosotros seamos uno. Pero ¿cómo pueden andar a ustedes? Dice, ¿cómo pueden ser uno cuando se juntan, dice, con gente que este niega que Él nació de la Virgen y este otro acá no niega y este niega sanidad divina y este no y aquello y todos se mezclan cuando no creen lo mismo? ¿Se da cuenta? No creen lo mismo. Dice, algunos ni creen en Dios. Otros ni creen que Jesús fue el Hijo de Dios. Otros creen que Él fue el hijo de José, que no era divino, ¿ve? Llamado el Hijo de Dios. ¿Cierto? Dicen los seguidores de Zwinglio, los gemelos de los luteranos, así creen, que Él verdaderamente solo fue un hombre bueno. La ciencia cristiana dice que fue un profeta, un hombre ordinario, que no fue divino. Pero si Él no fue divino, fue el engañador más grande que el mundo jamás ha tenido. Él fue Dios o no fue nada. Pero se da cuenta, aparece alguien y dice, no, Él no fue Dios. El otro dice, no, pues el profeta tiene que regresar y tantas cosas. No, pero tenemos que estar juntos porque Él dijo, hermanos, las faltas de sinceridad nos hace muchas veces amar y trabajar. Oh, cuánta gente tenía hambre de compañerismo, pero no como Dios lo ha dicho. ¿Quién no tiene hambre de compañerismo? ¿Quién no tiene hambre de amigos? Pero recuerde, hay una manera ya establecida por Dios. Y la manera que no debe hacerse. Por eso dice, ve, el mensaje, el tiempo de la siega. Otro mensaje, el tiempo de la siega. Párrafo 86. Del mensaje, el tiempo de la siega. Párrafo 86.
Dice así: nosotros no podemos hacer un concilio mundial de iglesias y todos reunirnos. Nunca funcionará, nunca funcionó, nunca funcionará. Esa es la razón por la que yo estoy en contra de este sistema. Dios tiene un sistema, ustedes lo escucharon decir, dice, a ellos hoy, hablando, dice, todas las iglesias se han juntado, va a haber un concilio mundial de iglesias. Y ellos dicen, Jesús oró por eso, que todos nosotros seamos uno. Bueno, miren, ¿ven ustedes? Eso es la mente carnal. ¿Quién no conoce el Espíritu? Porque Jesús dijo que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. ¿Cómo tú y yo somos uno? No para que algún hombre esté tal vez por encima de algo. Eso no funcionará. O una denominación quiere dominar sobre la otra. O un hombre sobre el otro. No. Pero que ustedes sean uno con Dios, como Cristo y Dios serán uno. De eso se trata la oración de Jesús. De eso se trata la oración. De eso es de que Él era la palabra. Y Jesús oró que nosotros fuéramos la palabra. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿por qué Jorán amó lo que la palabra de Dios condenaba? ¿Por qué terminó en esa desgracia? Empezó a tener unidad y amor por lo que Dios no aprobaba, por lo que la palabra no declaraba. ¿Qué es lo que no entendía? La clase de unidad en la que Dios nos quiere ver. La clase de compañerismo. ¿Sí? Porque muchas veces, piénselo, nosotros no entendemos lo indispensable del compañerismo. Y el compañerismo infaltable que debe haber es el amor por la palabra de Dios. Amarlo tanto que queremos operar como ella dice. De eso se trata, dice la oración de Jesús. De que Él era la palabra y que Jesús oró que nosotros fuéramos la palabra, reflejándola a Él. Esa es su oración que ha de ser contestada. Eso es lo que me motiva. Porque será contestada. Jesús oró y será contestada. Que nosotros nos pongamos especiales, bueno, es otra cosa. Pero habrá gente que no se creerá especial y dirá, quiero cumplir aquello que Jesús oró. Esa oración será contestada. Aleluya. Será contestada. Qué glorioso para el creyente disfrutar, ver el cumplimiento de las profecías, ver el cumplimiento de las promesas. Eso es inevitable. Es inevitable. Usted tiene la opción, pero no hay problema si usted no quiere, porque de todo modo la oración va a ser contestada. Entonces nos conviene no creerse especiales, ¿sí? Será contestada. Dice, pero ven cómo Satanás confunde a la mente carnal. Pero esa no fue la oración de Jesús. La mente carnal dice, bueno, aunque no creamos lo mismo, seamos uno, juntemos. ¿Se da cuenta lo malo que es? No parece. ¿Por qué es tan malo? ¿Se da cuenta? Porque determina nuestra relación con la palabra de Dios. Por eso dice, esa no fue la oración de Jesús en lo absoluto, que pudiéramos todos congregarnos juntos y tener un cierto credo y demás. ¿Sí? 89 dice, Él quiere que nosotros seamos uno con Dios y Dios es la palabra. Y cada individuo en su corazón debe ser esa clase de uno con Dios. Ante todo, sabiduría, Salomón. ¿Por qué? Hay poderes sobrenaturales. ¿Qué es lo que va a librarnos de esto? La unidad de usted con la palabra de Dios. Son poderes tan ocultos, tan sutiles, que usted no va a sentir que es el enemigo. Sin la palabra de Dios, terminará amando, deseando ese compañerismo, ¿sí? Abrazando a Talía, para su desgracia. ¿Cuánta desgracia pasó Jorán? ¿Cuántos dolores? Dice que tanto fue la enfermedad hasta que sus intestinos se le salieron. ¿Qué lo hizo a él esa desgracia? Lo que amó. Hermano, Dios solo suelta que venga a escena a las vidas de la gente lo que ellos aman, lo que secretamente están deseando. Por eso no es lo que usted dice afuera, es que usted mire dentro de su mente, mire dentro de su deseo. Eso que usted desea vendrá. El punto es que lo examine antes que llegue, si realmente le va a dar un destino feliz. Sabiduría para examinar lo que produce las cosas que amo, que deseo, porque es inevitable ese resultado. ¿Se da cuenta? Jorán, tú has dicho una gran cosa. Mataste a tus hermanos, nadie te pide, nadie te demanda, nadie te va a poner en la cárcel porque tú eres el rey. Qué poderoso, tienes el dinero, tienes todo. Pero ¿sabes? Te voy a hacer saber quién dice el dueño
El dueño, el que creó todo, el que lo diseñó todo. En esta tierra no puedes vivir y estar libre de las leyes. No puedes vivir. Pero cuando vemos el hombre, vemos que el hombre que aquí ha puesto leyes. Y vemos que ha puesto leyes, pero también ha puesto policía y ha puesto ejército, todo para cumplir esas leyes. Y cuando usted mira una luz y mira un policía por ahí, todo, uy, bien, respeta las señales de los peatones, todo. Porque alguien sabe lo que le cuesta violar esa ley. Y la gente respeta al hombre. Si por ahí no está con el cinturón de seguridad, uy, policía, uy, rápido. ¿Por qué? Porque llega a entender que eso le va a costar tal vez unos cuantos de dinero o le van a dar tanto pérdida de tiempo. Más vale que sea obediente a esas leyes. ¿Qué cree? Que Dios ha dado leyes y nadie lo vigila. ¿Sí? No nos dejemos engañar. Esas leyes son una sombra nada más. Una sombra tan pequeña de la perfección de las leyes de Dios. Se cumplen. ¿Se da cuenta? Por eso dice que aún que se hayan ido de la tierra, serán levantados. Y serán levantados en el mismo cuerpo que vivieron aquí. Grandes y pequeños, en cualquier condición en la que salieron. Y cosecharán según sus obras que han hecho. Esa cosecha, esa siembra que hizo, no lo va a recibir otro. Y usted no se quedará sin recibirlo. Cuando usted empiece a entender ese mundo de leyes, entonces empieza a trabajar por ser un buen sembrador. Ya no se justifica porque la gente se justifica. Sí, pero el fulano esto, el fulano me hace enojar, pero el de allá, usted sabe. Ya no quiero ser motivado ni dejarme arrastrar a sembrar lo que me atraerá a una terrible cosecha. De nada nos sirve la soberbia. De nada nos sirve la insolencia, como dijo el proverbista. De decir, no creo y pararme ahí. Pues no hay problema. Porque el que yo diga, eso no anula la ley eterna de Dios. Aleluya. Él es Dios y Él es el grande. Él en su bondad quiere compartir su gloria. Quiere compartir su vida eterna. Porque tiene en abundancia. Pero es bajo sus reglas de Él. Porque de Él es el dueño. Por eso cuando se presentó siempre dijo, soy el Dios, el creador del cielo y de la tierra. Por eso cuando abrió los sellos, bajo la séptima trompeta empezaron a hablar y decir, oh, tú eres digno, porque tú creaste todas las cosas. Por eso te pertenece a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Tú y a nada más que a tú. Aleluya. Entendimiento. No importa lo que los demás hacen. No importa en lo que los demás han decidido amar. Ellos responderán por eso. Pero es individual lo que te puede hacer. ¿Qué es? Hay que saber con qué tener compañerismo. Y ese compañerismo verdadero con la palabra de Dios le dará mejores amigos. Cuando Henry Ford tenía amigos que nada más le decían que no puede lograr sus objetivos, que simplemente tiene que diseñar los carros para gente de dinero, pero él quería para que todo americano tenga su carro. No, dijeron, no es posible. Y al final todos los socios lo dejaron y bueno, sí, le botaron de su propia empresa. Pero él no perdió su sueño. De pronto alguien le dijo, tú necesitas conocer un buen amigo. Y lo presentó a Edison, Tomás Edison. Y este Edison le dijo, ya sé lo que... Háblame de tus planes. ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer esto, pero quiero bajar el costo. No quiero que suba el precio de los carros, porque quiero que cada americano que no tiene mucha economía pueda acceder a ello. Dijo, te voy a presentar lo que tú necesitas conocer. Un buen amigo le traerá y le hará sumar más buenos amigos. Nuestro compañerismo, con pensamientos, con ideas, con deseos, simplemente son el resultado del gran mal amigo que lo hemos aceptado como amigo o del buen amigo. Sí, eso se manifiesta en el mundo visible. Qué poderoso es eso. Por eso recuerde, cuando nosotros miramos estas cosas en la palabra de Dios, nos damos cuenta de cómo tomó lugar en la Biblia esto que parece historia. Cuando el profeta lo abre, aquí volvemos a leer el libro de las Edades, en el párrafo 84 que estábamos leyendo, se da cuenta que Dios no se antoja y dice, oye, no sé, me da ganas de destruirte. No hay en Dios eso. Pero luego dice Dios, la ira de Dios, el juicio y toda la maldad se han desatado contra ti, Jorán. Pero eso no existe del mundo de Dios. ¿Qué hace Dios? Cuando la gente ama el mundo del mal, disfrazado obviamente. Pues el diablo dice, Señor,
Me solicitan. Acá está que me solicita. Quiere la mentira. ¿Y tú quieres? Soy espíritu de mentira. Entonces acá me llama. Tú no puedes invadir una vida sin que la persona no te llame. Yo le digo a cada demonio, no puedes hacer eso. Sí, le digo, pero este me está llamando. Y quiere la mentira. Entonces voy a hacer espíritu de mentira en la boca de sus profetas. ¿Sí? Recibimos lo que amamos. Empieza dentro de nosotros, termina afuera. Nos gusta aquello que hemos amado. Termina motivándonos hacia un gusto para nuestro mal o hacia un gusto para nuestro bien. Oh, hermanos, cuán indispensable que usted entienda que debe tomar lugar en su vida el amor por la palabra de Dios. Hermano, pero no viene. ¿Por qué no viene? Porque usted no le da valor. No lo considere indispensable, no lo considere importante. Trabaje hasta que sepa, lo necesito. Lo necesito. Tal vez no puedo pagar por ello. Entonces viene Dios y le dice, ya está pagado por ti. Solamente quiero saber si realmente lo vas a tratar bien. Si realmente lo vas a honrar. Si realmente lo necesitas. ¿Lo quieres? ¿De verdad? Entonces es tuyo. Oh, hermanos. Qué hermoso es vivir así. Porque de todo modo la vida se va. Los días pasan y no hay que malgastarlo sembrando malas semillas. Por eso decía, ¿qué pasó? Ahora, párrafo 84, quiero que vean esto claramente. Por eso tomaremos de nuevo la ilustración de la hija de Jezabel uniéndose con la casa de Judá y trayéndola a la casa de Judá directamente a la idolatría y haciendo que Dios entregara a Judá a la muerte. Todo tipo de plagas, todo tipo de pestes, todo tipo de desgracias a Judá. ¿Quién lo logró? Jezabel por la vía de Atalía. ¿Por qué? Porque a Joram, el líder de Judá, amó la desgracia al amar a Atalía. Amó la muerte, amó las enfermedades a amar a Atalía. Cuando nosotros amamos cualquier cosa errada, vaya a la Biblia, cualquiera que ama adulterio. Si la gente ama adulterio, dice, hasta la tierra va a entrar en sequía. Hasta las plagas se van a multiplicar en el mundo de la agricultura. Y la gente lo echa la culpa al clima. No, cada cosa que usted hace del lado contrario al mundo de Dios repercute en la creación. La creación se niega a hacerlo cómodo a un adúltero, a hacerlo cómodo a un falso adorador. Por eso cuando Elías y Moisés viene y la gente amó la marca de la bestia, se rinde y le dice, estoy de acuerdo, no traeré lluvia. Aleluya. Y entonces la estadía de los habitantes de la tierra es terrible. Porque la tierra está de acuerdo con Elías, está de acuerdo con Moisés, están de acuerdo con ese mensaje que no han sido creada y diseñada para el falso adorador. Por eso Pablo miró a ese mundo y le enseñó a su iglesia en Romanos y le dijo, la creación entera gime, desespera, que anhela la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Gente, hijos que se manifiestan con el carácter de Cristo, la actitud de Cristo, la valentía de Cristo, el sentir de Cristo. No, gente sucia, gente que se llama cristiano y con pensamientos todos obscenos, arrogantes, soberbios y altivos. La misma tierra lo detesta. Caín, no te aconsejo que te vayas en ese camino. Tendrás problemas con la tierra. Cuando Dios creó el mundo, lo diseñó para que no tenga éxito el enemigo. Cuando alguien que diseña su casa, lo diseña de tal manera y le pone protectores y le pone su llave y todo, lo diseña para que sea muy difícil para el ladrón. Y le pone alarmas y le pone todo. Dios ha hecho mejor el mundo que eso. Ningún falso adorador, ninguno que ama la mentira podrá tener bienestar en este mundo. ¿Y sabe qué? Siendo que es el mundo de Dios, Él tiene derecho de querer que las cosas se hagan como Él quiere, porque Él es el dueño. ¡Aleluya! ¿Queremos hacer lo que nos da la gana? Pues vayámonos a otro mundo. Sí, a ver ahí. ¿Sí? Qué tremendo es. Cuando uno empieza a entender, con razón dice, lo alabaron a Dios por su grandeza, por su gloria, por su poder, por el gran creador. No hay nada fuera de ti. Y lo has diseñado para el bien del que siembra bien. Pero ¿qué sucede? No puede haber daño que venga a la persona hasta que la persona lo acepte dentro de él. Entonces dice, entregó Dios a muerte a Judá. Eso es lo que hizo Balaam. Entonces aquí está Jezabel con su paganismo. Allá está Judá
justamente adorando a Dios y viviendo bajo la palabra. Serán los días de Josafat. Entonces Jezabel une a su hija con Joram. Yo quiero que usted y yo captemos esto. ¿Quién es el que está uniéndome con el mundo de un deseo contrario a la palabra de Dios? ¿Quién me une con la ira? ¿Quién está conectándome con la soberbia? ¿Quién está conectándome con el deseo mundano? ¿Quién está trabajando por esa unidad? Porque esta unidad de Joram y Atalía no era casual. Esta unidad fue planificada, fue trabajada. Desde niña fue instruida a Atalía. Joram no lo sabía, pero ella fue instruida. ¿Sí? Tú nunca prestarás atención a otro hombre. Hay un plan. Estamos aquí con un propósito. Mira ya quién es el mayor de Josafat. Tenemos que invadir ese reino. ¿Se da cuenta? Y cuando le visita a usted cualquier cosa que no venga del reino de Dios, es un plan. Porque Satanás sabe, ¿sí? Satanás sabe que usted es importante. Cuando Babilonia destruyó Jerusalén, dijo: tráigame todos los importantes, todos los jóvenes valientes, todos los jóvenes sin tacha. Quiero llenarles de mi vino, de mi alimento, de mi comida, de mi enseñanza. Y quiero ponerlos al servicio de Babilonia. Hay poderes detrás de usted para hacerlo un siervo de Babilonia, una sierva de Babilonia. ¿Sí? Bueno, usted decide. La propuesta de Dios es: mejor sirve a Jerusalén. ¡Aleluya! Hay un poder trabajando. Por eso dijo: toleras a esa mujer Jezabel, que lleve a cabo sus planes, que lleve a cabo esa enseñanza. ¿Qué le enseñó a amar? Aquello que parecía bonito, pero no examinaba realmente si lo es. Aquello que parecía bueno, no examinaba si realmente es bueno. Aquello que parecía hermoso, de una manera superficial. Porque eso es lo que hace la unción de Jezabel. ¿Sí? Que uno mire las cosas de una manera general, que no lo examine, porque hay algo escondido detrás. Como alguien le viene y le dice: mira, yo te vendo esto, está bien barato. Sí, pero no lo abras aquí en tu casa, lo abres porque te vayan a quitar, hay ladrones por acá. Y el otro todo obediente. Va a su casa, son un montón de tablas o cualquier cosa. ¿Sí? Oye, mira, no te pierdas la oportunidad, mira qué linda Talía. Pero eso sí, no la examines tanto porque otro la puede enamorar y tú pierdes la gran oportunidad y todas esas cosas. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el creyente? La oveja de Dios. Oye la voz de él. Luego dice el profeta: le examina, le investiga si realmente es. Y cuando es la voz de él, entonces va en pos de esa voz. Ahora, entonces dice: eso es lo que hizo. Aquí está Jezabel, allá está Judá. Pero entonces Jezabel une a su hija con Joram. En el momento en que se llevó a cabo eso, Joram hizo que la gente fuera idólatra. En el momento en que se realizó aquel matrimonio, aquella unión, allí murió Judá. La muerte espiritual entró. ¿Acaso no es eso el caballo amarillo? Pero el caballo amarillo es la mezcla de los tres primeros. Por eso que vemos todo esto bajo el segundo sello. Por eso que vemos todo esto en la edad de Tiatira, bajo el protagonismo de Jezabel. ¿Sí? Bajo los días de Elías. Oh, hermano. Entonces dice: la muerte espiritual entró. En el momento en que la primera iglesia de Roma se organizó, ahí murió. En el momento en que los luteranos se organizaron, ahí entró la muerte. Murieron. Últimamente llegaron los pentecostales y también se organizaron. El espíritu salió de en medio de ellos, aunque ellos no lo creen. Piensan que todo está bien. Pero así fue. Aquel matrimonio produjo muerte. Entonces llegó la luz sobre la deidad y ellos también se organizaron y murieron. Después que el fuego de Dios cayó sobre el río Ohio, en Jeffersonville, 1933, un avivamiento de sanidad rodeó el mundo, pero no vino por medio de ninguna organización. Dios obró fuera de los grupos pentecostales y fuera de la organización. Escucha esto: y lo que Él hará en el futuro, aleluya, y lo que Él hará en el futuro será también fuera de la organización. Amén. Dios no puede obrar por medio de los muertos, solamente puede obrar a través de los miembros vivientes, aquellos miembros vivientes que están fuera de Babilonia. ¿Qué es? ¿Cómo cabalga la muerte? En la forma de algo muy hermoso y bonito, en la forma de falso compañerismo, en la forma de falta de unidad con la palabra de Dios. Hay algo que usted y yo necesitamos: amor por la verdad. Entienda que lo necesita. Dele la importancia, dele la prioridad en su vida. Terminará acercándose a usted.
Piénselo. ¿Pero qué es? No trabajamos para hacer importante a nosotros lo que realmente es importante, porque lo que llamas vendrá. Aquello de lo que usted empieza a hablar, sí, Señor, hay algo que falta. Si logro amar la palabra de Dios, eso es todo. El poder del enemigo no puede alcanzarme, según Pablo. Pero si pierdo ese amor, cuando usted empieza a tocar ese tema, lo enfoca. Si quiere, dijo, como dijo Moisés, ponlo en los postes de tu casa. ¿Sí? Tal vez ahí en la portada de tu Biblia. ¿Sí? Hasta que entienda, cierto, hay un poder, hay un antídoto contra todo el poder del engaño, contra todo el poder de la mentira. Es el amor por la verdad. ¿Por qué? Satanás lo sustituye. Cuando él rechazó la verdad, a Josafat lo tenía. Josafat trabajó para que la sabiduría corriera todo Judá. Joram escuchó eso y no le dio la importancia. Joram no la amó. Por eso, como tu padre debieras haber hecho, aunque falló, pero se corrigió. Cuando Josías, el hijo de Acab, le pidió unión, ya no quiso ya. Aprendió. Debieras haber hecho como tu padre, como el padre de tu padre, pero no. Hiciste como los reyes de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, ¿puede ser nuestra vida mejor? Sí. Cuando ya nosotros cesamos de hablar mentira. ¿Cuál es la mentira? Echar la culpa de nuestras circunstancias, de nuestra situación, a algo exterior. Dejemos esa mentira. Toda la desgracia la tenemos que haber amado en alguna forma atrás en el camino. Debemos haber convivido con la falta de amor por la verdad. Debemos haber amado algo que no nos conviene, disfrazado. Pero usted dice, de aquí en adelante quiero amar lo que sé que me traerá un gran resultado. Sucederá que si amas mi palabra, dijo, y guarda mis mandamientos, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. ¡Qué declaración! Esas son leyes que están en todo el universo. Por eso cuando eres portador de buenas nuevas, hasta los árboles darán aplauso delante de ti. La creación anhela ver hijos de Dios manifestados como hijos de Dios. Todo tendrá su favor cuando usted opta por la instrucción de Dios. Todo el cielo va a respaldarlo. Todo puede estar a su favor. No algún día, ahora. Hay un ingrediente que necesita. Hay algo indispensable. Algo que es muy importante. Algo que no debe faltar en su vida. Amor por la verdad. Aleluya. ¿Por qué? Es algo por lo cual Jesús clamó. Que sean uno. Joram fue uno con la muerte. Oh, pero se levantará en esos días de Elías un pueblo, dijo el profeta, que serán uno con la palabra de Dios. Uno con la vida. Porque mi palabra es espíritu y es vida. Pero para esa unidad requerimos algo. Amarlo. Joram halló. ¿Se da cuenta? Halló en su corazón amor por Atalía. Halló placer en Atalía, complacencia en Atalía. Tanto que lo llevó a ser parte de su vida. Deja que el creyente halle eso en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es algo real. Real. ¿Se da cuenta? Vida hay allí. Real futuro hay allí. Por eso Jesús oró, Padre, como tú y yo somos uno. Como la palabra de Dios y Él eran uno. Así quiero que mi gente, los que han de creer por la palabra de Dios, sean esa clase de uno. Y luego el profeta dice, y esa oración ha de ser contestada. ¿Podrán andar juntos si no están de acuerdo? ¿Podremos querer que sea parte de nuestra vida lo que no amamos? Sí. Usted no quiere que le impongan, hey, ¿sabes qué? He decidido que tú te vas a casar conmigo. ¿Y qué? ¿Me has preguntado? Tu decisión, yo no he decidido. Usted no puede aceptar unión con aquello que usted no ama. ¿Sí? Pero tenemos un lado, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero falta el otro lado. ¿Cómo respondemos a ese amor? Y cuando usted entiende, necesito algo para poder unirme con la palabra de Dios. Amor por ella. De esa manera le daré un respeto debido, un aprecio debido. Y mi vida definitivamente va nada más de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. No va a detenerse. Es hacia eternidad. ¿Algún día? No, ahora. Solamente que no puede acercarse a usted lo que usted no lo considere importante. Lo que para usted no tiene valor.
Pero hermanos, al juntarnos de esta manera, entendemos este misterio que he desenvuelto. ¿Se da cuenta? Por los 7 sellos. Y nos muestra que el plan del diablo es unirnos, es enseñarnos a amar lo que nos va a destruir. Porque todo lo que lo va a destruir, tiene que amarlo primero. ¿Sí? Y cuando entendemos eso, entonces ya sabemos qué operar en nosotros y qué no operar. Solamente voy a leerles aquí. En el mensaje ¿por qué? Mensaje ¿por qué? Predicado el 26 del 6 del 63. Es un trabajo que tenemos que hacer de limpieza para deshacernos de tantas cosas y adquirir, bajo la instrucción de Dios, las cosas que nos convienen. Hermanos, anhelamos que realmente usted pueda disfrutar la vida cristiana. Por eso estamos predicando estas cosas que tienen que ver con su vida, tienen que ver con su mundo interior. No sabemos si nos volvemos a encontrar, pero aún no se suelte de las Escrituras y trabaje con estas Escrituras y lo van a beneficiar a usted. Lo van a beneficiar a usted. Es más allá de una esfera religiosa. Tiene que ver con el mundo visual. Mensaje ¿por qué? 26 del 6 del 63. El párrafo 131. El párrafo 131. Párrafo 131 dice esto. Nuestra número 1 dice: la enfermedad del corazón no es la cosa principal que mata a la gente hoy. La número 1 es la enfermedad del pecado. ¿Sí? Enfermedad del pecado, todo, enfermedad del corazón, cáncer, todas esas cosas son algo que la gente amó, pero de otra manera. Mucha gente ama la fornicación, ama el adulterio, ama la infidelidad, ama la ira, y todo eso trae las consecuencias. La Biblia muestra el patrón. Para que todas esas enfermedades y plagas y desgracias vengan sobre Judá, tuvo que amar lo que iba a traer esas plagas. Todo, Atalía era un gran paquete dentro del cual estaba todo el programa de la muerte. Entonces aquí dice, la enfermedad número 1 es el pecado. Y pecado es incredulidad. ¿Incredulidad en qué? En la Biblia. Sí, la enfermedad del corazón, dice la número 1, la cual mata a la gente hoy. Tanto espiritualmente, dice, y los mata, y eso los matará físicamente. La enfermedad del corazón, la enfermedad del alma. No solamente los terminará matando espiritualmente, pero aún físicamente. Porque cualquier cosa errada, ¿sí? La mentira trae consecuencias. Observe aquí. Los matará aún físicamente, por cuanto ya han probado que el hombre que guarda rencores, mujeres que discuten y se molestan, y pelean y argumentan, morirán. Eso causa cáncer. Usted no puede hacer algo que no le guste. Y muchos de nosotros ya hallamos gusto en la discusión. A veces la gente ya haya gusto como hogar, como pareja, ya haya gusto en pelear ya. Y siempre hay una razón para discutir. Para pelear ya. Y hacen un hábito. ¿Sí? No están buscando vivir diferente a eso. Luego terminan con todas esas enfermedades. Esas enfermedades no vienen por venir. Uno tiene que gustarle y operar lo que trae a escena. Todo tipo de enfermedades. Aún en el cuerpo. ¿Eh? Por eso dice, ve, rencores. ¿Alguien le hizo algo? Y usted sabe que tiene rencor y no lo echa fuera. Lo tiene ahí, convive con eso. Por eso toleraste a Jezabel. ¿Sí? ¿Sí? Mujeres discuten, se molestan, pelean, argumentan, morirán. Eso causa cáncer. Hongos. Todo lo demás comenzará. Úlceras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes fueron hechos para ser felices y libres.
No es correcto que el creyente esté todo triste, deprimido, preocupado. No ha sido hecho para eso. No ha sido creado para eso. Esos hábitos y esas cosas son cosas sobrenaturales que terminarán haciéndolo daño. Han sido hechos, dice, para ser felices. Por eso, ¿qué es el fruto del Espíritu? Amor. El siguiente, ¿qué es? Gozo. Hermano, pero vivimos en un mundo donde la gente, pues, hermano, preocupaciones, el diablo, actitudes negativas. No cabalgue eso en su vida, no deje que eso se mueva en usted. Pero ¿qué sucede? Llega a gustarnos. Como dijo un investigador que hizo en los países sudamericanos, y cada país que llegaba a hacer sus investigaciones y a consultar qué opina la gente de su país, cómo está, qué expectativas tiene. No, mira, en nuestro país es el peor, las autoridades son las peores, los policías, en nuestro país hay corrupción como no hay en otro. Cada uno competía por ese primer puesto de negativismo. ¿Sí? Y le gusta a la gente mirar siempre lo errado. En vez de mirar, oye, sí, cosas buenas hay. Mira tal vez allá la cordillera. Mira, hay buenas playas. Mira buenos árboles. Mira estos árboles bonitos aquí. Mira, acá hay un río. Pero no, llega a gustar a la gente todas las malas noticias. Pensar en eso, leer de eso y hablar de eso, sin saber que eso terminará trayendo todo tipo de úlcera y cáncer y todas esas cosas. ¿Por qué? Fuimos hechos para ser felices. Entonces hay que saber oír lo que ayuda a nuestra felicidad. Ver lo que nos ayuda a ser felices y alegres. Hay que saber trabajar y traer ese tipo, ve usted, de recursos para lograr esas cosas. Ustedes fueron hechos para ser felices y libres. Fueron hechos para vivir como niños delante de su Padre. ¿Ha visto a un niño? Oye, ¿qué pasa? No sé qué voy a hacer para pagar la luz, el agua y los impuestos. No sé. ¿Usted ha visto al niño preocupado por eso? No. Mientras usted más se preocupa, más hace escaso los recursos. Más hace escaso su fuerza, sus ideas, su salud para trabajar. No fuimos creados para vivir ahí. Por eso lo siguiente que es, después de gozo, ¿qué es? Amor, gozo. ¿Qué sigue lo siguiente? Paz. Ese es un niño. Él va por ahí y dice, papá, quiero comer ya. Él no está preocupando si hay o no hay nada. ¿Sí? Hermanos, no es casualidad las cosas que pasan. Observe. Voy a leerles otro mensaje. Bueno, vamos a tratar de terminar por acá. El mensaje de liderazgo. El mensaje de liderazgo. Nos hacen daño. Luego uno termina con ciertas cosas. No entiende que aquello que le va a hacer daño tiene que amarlo primero. Tiene que gustarle y dejarlo que se instale en su vida. Y desde adentro puede hacer daño. Desde afuera no podían tocar el ministerio de Jesús. Tuvo que ser desde adentro. Por eso dice aquí, mensaje de liderazgo, párrafo 44. Párrafo 44. 31 del 10. Del 65. Los dos son el 65. 31 del 10 del 65. Sí, 31 del 10 del 65, párrafo 44. Pues hay tanto en las escrituras, pero bueno, vamos a parar aquí. Y dijo el profeta, las águilas escarban más en las promesas de Dios. Pero recuerde, hermanos, debe nacer en usted el deseo. Quiero verlo como Dios dice que nos ha creado a mis hermanos. ¿Sí? Entonces uno empieza a examinar, ¿qué les está quitando el gozo? ¿Qué les está quitando la paz? ¿Sí? Y hay que trabajar porque la gente entre en la condición para la que Dios los creó. ¿Sí? Aquí hay otra cosa. Por eso es terrible, ve usted, no de discernir. Y Dios envió la palabra a Dios para discernir. No discernir la verdad de la mentira. Sí, a veces uno dice, bueno, ya se sabrá. Es terrible vivir así. Porque una vez que yo tomo algo que sea la mentira, es terrible. Párrafo 44 dice, ¿por qué? Porque una mentira es una cosa tan horrible. Porque el cuerpo, escuche, el cuerpo no fue hecho para mentir. El cuerpo no fue hecho para estar triste. El cuerpo fue hecho para gozarse, alegrarse, ser libre. Pero lo siguiente, el cuerpo no fue hecho para mentir. ¿Qué pasa cuando el carro no ha sido hecho para el diésel y usted le pone al gasolinero el diésel? Así el carro no vale. Sí vale. Solo que le colocaste lo que no ha sido hecho para eso.
¿Sí? Entonces dice, el cuerpo no ha sido hecho para mentir. Y es una cosa tan horrible hasta que altera todo el sistema nervioso cuando uno miente. ¿Qué hace? Si acepta una mentira, usted pierde su paz. Vive nervioso, desesperado, preocupado. ¿Sí? Tiene que irse, si trabaja en algo, le van a recetar que tiene que irse de vacaciones porque ya no rinde como trabajador, toda su energía se va en el nerviosismo. ¿Sí? Ya sea que la mentira sea consciente o sea inconsciente, piénselo. Es como alguien que se equivocó en echar de gasolina a un avión. Él sinceramente pensó que estaba haciendo lo correcto y luego casi explotó, se malogró todo, apenas aterrizaron y se salvaron los tripulantes. ¿Sí? ¿Pero qué? Él no quiso hacer eso. Entonces por eso decía allá en Levítico, sea que sepas o no, si hiciste el pecado es pecado. Y produce su resultado. Pero cuando no tenemos la palabra de Dios podemos salir de eso. Pero teniendo la palabra de Dios y no aprovechar eso para examinar y discernir las cosas que ya están dentro de nosotros, muchos hábitos, a veces hasta de broma mentimos, digo bromita, cuidado. La mentira es mentira. ¿Sí? Por eso dice, es una cosa tan horrible hasta que altera todo el sistema nervioso cuando uno miente. Alterar así, dice, le dará una úlcera, le dará crecimiento de hongo, lo matará. Entonces una mentira es una cosa mala, porque ve usted, no debe mentir, ni robar, ni hacer nada de estas cosas. ¿Sí? Entonces cuando nosotros miramos cómo tiene efecto las cosas que hacemos, no hermano, no dice nada. O si no, de repente por ahí, oye, mira, se me cayó, ¿encontraste algo? No encontré nada. Y me paro que no encontré, como no me vio. Y después, tal vez por no dar esos cuantos pesos, tal vez tenga que gastar millones en una operación más adelante. Porque una mentira trae consecuencias. Solamente necesitamos discernimiento para nunca amar lo que no nos conviene amar. Visible. Chistes, palabras obscenas, lo errado, que me haga daño. Solo que viene en otra forma. Usted cree que viene, ay, cuánto amo el cáncer. No viene como cáncer, viene disfrazado. Viene. Génesis capítulo 9. Dice, se abrió el pozo del abismo, el versículo 2. Y subió humo del pozo como un humo de gran horno y oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas haciendo nuestra vida. Estos poderes, estas unciones tienen que entrar dentro de nosotros. Dañan nuestra fe, dañan nuestra alma, dañan nuestra mente, dañan nuestro cuerpo. Dañan sus deseos, su gozo, su ánimo. Entender el resultado de las cosas. Porque uno cuando está ciego piensa que son cosas que, bueno, no se puede evitar. No se puede evitar el cáncer, no se puede evitar. Sí, Señor, se puede evitar. Rechazando la mentira, rechazando el rencor, rechazando la ira, amando la verdad. ¡Aleluya! Dijo el profeta, no es difícil a Dios sanarte, pero para que te mantengas sano, tienes que ser cristiano. Tiene que ser uno que ejecuta y pone en efecto su palabra. Es el entendimiento. Es mejor que cualquier receta médica. Es la receta del gran médico. El que nos creó y nos diseñó y sabe cómo podemos entrar a ese mundo para el cual Él nos diseñó. Envió su mensaje para eso. ¿Se da cuenta? Por eso les digo que el profeta dice lo que la Biblia dice. Trabajemos en ello. Y simplemente cada uno disfrutará esa realidad. Debemos amar ser felices, amar ser alegres, amar estar contentos, amar caminar en la victoria, amar caminar en unidad con Dios y su palabra. Lo que amamos, terminaremos unidos con ello. Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a todos, hermanos. Ha sido un gran tiempo reconocer, hermanos, y eso es nuestro anhelo. Nuestra jornada en la tierra tal vez no sabemos hasta cuándo, pero hay algo del cual nosotros dependemos y necesitamos. Como dice la Biblia, Dios lo creó, todo lo creó todo en Cristo, lo hizo por Él, para Él y todo es de Él. ¿Sí? Y cuando entramos a ese mundo, porque Jesús dijo, apartados de mí nada podréis hacer. Pero con Él, hermanos, dijo David, con mi Dios haré proezas. ¡Aleluya! Esa es la introducción que necesitamos y bueno, Dios haga fuerte eso en su corazón. Que Dios lo bendiga grandemente, hermanos.
Aleluya. Vamos a orar.